Las estrellas brillaban como pedazos rotos de cristal esparcidos en la vastedad del espacio. Jack Monroe las observaba desde la cubierta de observación de la nave. La inmensidad del universo le hacía sentir tanto asombro como inquietud. Había soñado con salir a las estrellas desde que tenía memoria. Pero ahora que estaba tan lejos del único lugar que había conocido, la realidad de todo aquello le parecía abrumadora. A su lado estaba Al-Ra. Ella era la líder de las mujeres alienígenas que le habían otorgado su don. Su presencia era una calma ancla en el silencio de la nave. A la tenue luz, su piel plateada azul emitía un suave resplandor, y sus brillantes ojos parecían reflejar las estrellas del exterior. «Estás callado», dijo Al-Ra, rompiendo el silencio con su suave y melodiosa voz. Jack la miró rápidamente y esbozó una pequeña sonrisa. «Solo estoy pensando. Es mucho que procesar». «Lo es», respondió Al-Ra con dulzura. «Pero no enfrentas esto solo, Jack. Estamos en esto juntos». Él asintió, agradeciendo el consuelo que le ofrecían sus palabras, a pesar de las extrañas circunstancias en las que se encontraba. Nunca imaginó que estaría viajando por el espacio con 3 mujeres alienígenas después de recibir la habilidad de ver las cosas con mayor claridad. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre que lo devoraba por dentro, nunca se había sentido más conectado con una causa mayor. Para distraerse de sus propios problemas, Jack preguntó, «Entonces, ¿a dónde vamos?» La expresión del Ra se volvió más seria. «Estamos en camino hacia el borde del espacio conocido, a un planeta que ha estado enviando una señal de auxilio durante semanas. Es un mundo que nuestra gente nunca ha visitado, y la naturaleza de la señal es peculiar. Podría ser de una civilización antigua que busca ayuda, o tal vez algo completamente distinto. Necesitamos investigar». Una mezcla de emoción y preocupación se apoderó de Jack. ¿Una civilización antigua? Suena increíble y peligroso, añadió, notando el tono en la voz del Ra. El Ra asintió, su rostro sombrío. «No sabemos qué encontraremos. Por eso tu presencia es tan vital, Jack. Tu percepción mejorada podría ser la clave para descubrir la verdad. Puede que notes cosas que el resto de nosotras no podemos ver». Su mente comenzó a llenarse de posibilidades. La idea de descubrir una sociedad antigua, resolver misterios perdidos en el tiempo, era emocionante. Pero también sabía que lo desconocido traía sus propios riesgos. «Estoy listo», dijo Jack, aunque no estaba del todo seguro si trataba de convencerla a ella o a sí mismo. «Vamos a descubrir qué nos espera». Ra asintió con aprobación. «Bien, llegaremos al planeta pronto. Trata de descansar si puedes. Una vez que aterricemos, las cosas podrían escalar rápidamente». Cuando el Ra se alejó, Jack permaneció junto al ventanal, con los ojos fijos en las estrellas. Su corazón latía rápido, atrapado entre el miedo y la expectativa. Esta era la aventura que siempre había deseado, pero una sensación persistente le decía que se dirigían hacia algo mucho más grande y más peligroso de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Unas horas después, la nave salió del hiperespacio, y el planeta apareció ante ellos. Era un mundo oscuro y desolado flotando en el vacío. Desde la cabina, Jack pudo ver la superficie abajo, un paisaje desolador de arena negra y montañas escarpadas. Nubes de tormenta se arremolinaban salvajemente en el cielo, y destellos de relámpagos bailaban ominosamente en la distancia. «Este lugar no grita precisamente bienvenido», gruñó Jack mientras ajustaba su asiento, mientras la nave descendía. El Ra, al mando, mantenía sus ojos fijos en la superficie del planeta. «No, no lo hace», respondió ella. «Pero la señal proviene de allá abajo, cerca de esas montañas». Mara y Celine, las otras 2 alienígenas, se unieron a ellos en la cabina, ambas con expresión tensa. La piel azul oscura de Mara casi se mezclaba con el cielo tormentoso del exterior, sus facciones afiladas concentradas. Celine, cuya piel plateada brillaba tenuemente, miró a Jack con preocupación en los ojos. «Prepárense para lo que sea», dijo Mara con voz calmada pero firme. «No sabemos qué nos espera». La nave aterrizó en una zona plana al pie de las montañas, sus patas de aterrizaje hundiéndose ligeramente en la arena negra. Con un suave silbido, la rampa se desplegó, y el grupo salió al áspero y desolado entorno. El aire era denso, lleno del olor a azufre y algo antiguo, algo que insinuaba decadencia. Jack ajustó el equipo de respiración que el Ra le había dado y escaneó el horizonte. El paisaje se extendía árido y sin vida, sin rastro de vegetación ni animales. Los únicos sonidos eran el lejano retumbar de truenos y el susurro del viento que barría el paisaje rocoso. «Este lugar se siente mal»,
murmuró Selene, mientras sus ojos recorrían las montañas a lo lejos. Ra revisó su dispositivo de mano. La señal es más fuerte aquí. Proviene desde dentro de esas montañas. Mientras avanzaban hacia la cordillera, la percepción mejorada de Jack empezó a captar algo. Susurros tenues, fragmentados, arrastrados por el viento. Se detuvo, tratando de concentrarse en esos extraños sonidos, pero eran esquivos, desapareciendo justo cuando intentaba aferrarlos. ¿Escuchan eso?, preguntó Jack en voz baja. Los demás se detuvieron, escuchando atentamente. Pero después de un momento, sacudieron la cabeza. No oigo nada, dijo Mara, con el ceño fruncido de preocupación. Es tenue, dijo Jack, concentrándose más. Como susurros, ecos de voces, tal vez del pasado. Ra intercambió una mirada preocupada con Mara y Selene. Tu don está captando algo que nosotras no. Tenemos que estar alerta. Siguieron avanzando, y los susurros se hicieron ligeramente más fuertes en la mente de Jack a medida que se acercaban a la base de las montañas. El viento parecía llevar fragmentos de conversaciones perdidas hace mucho tiempo, palabras y frases desconectadas en un idioma que Jack no podía comprender, pero que le resultaba extrañamente familiar. Era como si la tierra misma tratara de comunicarse con él, advirtiéndole de lo que se avecinaba. Después de varios minutos de caminata, llegaron a un pequeño paso entre dos acantilados imponentes. La señal era más fuerte aquí, pulsando constante como un latido. El camino los llevó más profundamente en las montañas, con las paredes de los acantilados cerrándose a medida que avanzaban. Finalmente, emergieron en un vasto espacio abierto, una especie de enorme anfiteatro natural rodeado de formaciones rocosas gigantescas. En el centro del área se alzaba una gran estructura metálica, antigua y desgastada, con su superficie cubierta de símbolos extraños que brillaban débilmente en la luz tenue. Esto es, dijo el Ra, su voz apenas un susurro. La fuente de la señal. Un escalofrío recorrió la espalda de Jack. El edificio parecía pulsar con una energía misteriosa, irradiando una innegable sensación de poder. Pero había algo más oscuro debajo de la superficie, una corriente subterránea de miedo, desesperación y una fuerza maligna que le erizaba la piel. Al acercarse más, su percepción aumentada se enfocó en la estructura. El momento en que sus dedos rozaron la superficie, una avalancha de imágenes y sensaciones lo abrumó. Vio destellos de una sociedad antigua al borde del colapso, luchando desesperadamente por contener una fuerza que se había salido de control. Su terror era palpable, sus frenéticos esfuerzos por sellar un poder que ya no podían manejar. Estaban intentando atrapar algo, murmuró Jack, con la voz temblorosa. Algo poderoso y peligroso. El Ra se acercó a su lado, su expresión se ensombreció. ¿Qué clase de fuerza podría destruir a toda una civilización? Antes de que Jack pudiera responder, el suelo bajo sus pies tembló y la estructura comenzó a vibrar con energía. Las figuras grabadas en su superficie cobraron vida, brillando más con cada segundo que pasaba. El aire a su alrededor chisporroteaba con estática, y la tensión en la atmósfera era sofocante. «Tenemos que irnos. Ahora», gritó Mara, retrocediendo de la estructura mientras los temblores se intensificaban. Pero antes de que pudieran moverse, el suelo estalló en un violento terremoto y el estrecho paso por el que habían llegado colapsó, cortando su ruta de escape. El anfiteatro se sacudía mientras el edificio emitía una cegadora luz. Un rugido ensordecedor llenó el aire mientras los antiguos sellos que mantenían la fuerza contenida empezaban a romperse. La percepción de Jack se vio abrumada por el peso de la energía oscura que avanzaba, una fuerza maligna de ira y odio que había estado pudriéndose durante eones. «Ra», gritó Jack, con el pánico subiendo por su garganta. «Tenemos que detener esto». Los ojos del Ra se abrieron de par en par, comprendiendo la magnitud del peligro. «Jack, concéntrate en la fuente. Usa tu don. Conténla». La mente de Jack iba a 1000 por hora, su corazón latía desbocado mientras luchaba por recuperar el control. Cerró los ojos, extendiendo su conciencia hacia afuera, intentando conectarse con la oscuridad dentro de la estructura. Era como mirar un abismo interminable, un vórtice de ira y desesperación que giraba en el corazón de la estructura. La energía maligna lo desgarraba, jalándolo hacia ella, amenazando con devorarlo. Pero Jack se resistió. Luchó a través de la oscuridad asfixiante, buscando el núcleo de la fuerza, la fuente de su poder. La encontró, una masa hirviente de energía caótica, desesperada por liberarse y destruir todo a su paso. Con cada pizca de fuerza de voluntad, Jack se concentró en hacer retroceder la energía, ordenándole que regresara a su prisión. La fuerza resistió, levantándose con un poder abrumador,
casi derribándolo. Pero Jack se aferró. Su mente atrapada en una feroz batalla obligó a la energía oscura a retroceder, poco a poco. Lentamente, la energía comenzó a retirarse, regresando al interior del edificio. La cegadora luz se desvaneció y la tierra bajo sus pies se calmó. Jack podía sentir cómo la fuerza se debilitaba. Su poder se disipaba mientras la empujaba de vuelta a su antigua prisión. Con un último esfuerzo, Jack cerró el núcleo dentro de su confinamiento. El anfiteatro cayó en un silencio absoluto. El único sonido era la respiración entrecortada del grupo, que aún trataba de recuperarse de la experiencia. Está terminado, jadeó Jack. Su cuerpo se desplomó al caer de rodillas, temblando de agotamiento. Ra corrió hacia él. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. «Lo hiciste, Jack. Nos salvaste». Mara y Celine se unieron a ellos, pálidas y conmocionadas, pero vivas. «Eso estuvo demasiado cerca», dijo Mara, con la voz aún temblorosa. Celine asintió, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lo que sea que fuera eso, era poderoso. Tuvimos suerte de salir con vida. Jack miró de nuevo hacia la antigua estructura, todavía aturdido por lo sucedido. Ellos sabían lo que hacían cuando lo sellaron. «No podemos permitir que esto vuelva a suceder», dijo Ra, ayudando a Jack a ponerse de pie. Su toque era suave y reconfortante. «Nos aseguraremos de que no ocurra», respondió Jack, aunque el peso de su encuentro aún los envolvía. «Pero por ahora, necesitamos salir de aquí». Mientras regresaban a la nave, la gravedad de lo que había sucedido colgaba pesadamente en el aire. Se habían enfrentado a algo realmente peligroso, una fuerza capaz de aniquilar civilizaciones, y de alguna manera habían sobrevivido. Aún así, Jack no podía quitarse la sensación de que esto solo era el comienzo. El universo era vasto, lleno de secretos antiguos y entidades poderosas más allá de su comprensión. Solo habían vislumbrado la punta de una amenaza mucho mayor, y entendía que su viaje sería cada vez más peligroso a partir de ahora. Cuando la nave despegó, dejando atrás el desolado planeta, Jack miró hacia las estrellas. Su mente se llenaba de pensamientos sobre los desafíos que enfrentaban. El desconocido horizonte los llamaba, y necesitarían cada gota de fuerza, coraje y sabiduría para enfrentarlo. Pero por ahora, habían ganado una pequeña victoria, y eso era suficiente para impulsarlos hacia lo desconocido. La nave se deslizaba silenciosamente por el vacío del espacio, alejándose del ominoso planeta y del antiguo peligro que casi los había consumido. En el área común, tenuemente iluminada, Jack se sentó, repasando en su mente los eventos de las últimas horas. La experiencia con la fuerza oscura lo había inquietado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había vislumbrado los últimos momentos de esa antigua sociedad. Había sentido su desesperación y miedo mientras luchaban por contener un poder que estaba más allá de su control. Era una clara advertencia de los peligros que acechaban en los rincones inexplorados del universo. Ra entró en la habitación, su presencia tan relajante como siempre. Se movía con su habitual gracia, pero Jack podía percibir una leve tensión en su comportamiento. Los eventos en el planeta también la habían afectado, aunque lo ocultaba bien. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ra, acomodándose en una silla frente a él. Jack se recostó, pasándose una mano por el cabello. «Honestamente, no estoy seguro. Fue increíble. Nunca había sentido algo así antes. Era como si esa fuerza quisiera destruir todo a su paso sin importar quién o que se interpusiera». Ra asintió, su rostro sombrío. Esa fuerza era antigua, más vieja que cualquier civilización que conozcamos. Fuera lo que fuera, tenía el poder de casi borrar un mundo entero. Hiciste un buen trabajo controlándola, Jack. Sin ti, no habríamos salido con vida. Jack agradeció sus amables palabras, pero no aliviaban la inquietud que lo carcomía. ¿Y si hay más de esas cosas allá afuera? ¿Y si el universo está lleno de fuerzas así, esperando ser liberadas? Los ojos del Ra se suavizaron mientras extendía la mano sobre la mesa, colocando la suya sobre la de él. Por eso estamos aquí, Jack. Para aprender, para entender, y para evitar que tragedias como esa vuelvan a suceder. El universo es vasto y está lleno de peligros, pero también rebosa de maravillas. No podemos dejar que el miedo nos detenga, dijo el Ra. Jack asintió, tomando una respiración profunda. Tienes razón, lo sé. Solo que a veces es abrumador. He pasado toda mi vida arreglando herramientas y resolviendo problemas con tuercas y tornillos, pero esto es mucho más grande. Ra le ofreció una sonrisa amigable. Eres más que un mecánico, Jack. Tienes un don que te permite percibir y entender cosas que los demás no pueden. Estás destinado a esto,
a descubrir lo desconocido y marcar la diferencia. Jack quería creerle. Una parte de él lo hacía. Pero otra parte, la que aún estaba sacudida por lo ocurrido en el planeta, no estaba tan segura. Siempre había soñado con explorar las estrellas, pero ahora que estaba aquí, entendía lo pequeño e insignificante que se sentía en el gran esquema de las cosas. Antes de que pudiera responder, Mara y Celine entraron en la habitación. La expresión de Mara era tan reservada como siempre, pero Jack notó un destello de preocupación en sus oscuros ojos. Celine, por otro lado, parecía más inquieta de lo que Jack la había visto jamás. ¿Están bien?, preguntó Jack, mirando entre las dos. Estamos bien, respondió Mara, aunque su tono era cortante. Pero necesitamos hablar de lo que pasó en ese planeta. Tenemos que entenderlo. Celine asintió, su piel plateada brillando tenuemente en la luz tenue. Esa fuerza no se parecía a nada que haya encontrado antes. Se sentía viva de alguna manera, enojada. Da miedo pensar en lo que habría pasado si hubiera escapado por completo. Ra les hizo un gesto para que se sentaran. Tenemos que averiguar qué era esa fuerza, cómo llegó a existir y por qué fue sellada. Si hay otras como esa, debemos estar preparados. Mara se sentó, su rostro decidido. ¿Alguien reconoció los símbolos en esa estructura? Jack negó con la cabeza. No los reconocí, pero de alguna manera me resultaron familiares, como si fueran parte de algo mucho más antiguo que cualquier cosa que haya visto. Ra se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en él. Los símbolos eran antiguos, anteriores a la mayoría de las civilizaciones conocidas. Reconocí algunos de nuestros registros, símbolos de control y sellado. Estaban destinados a mantener algo poderoso encerrado, algo que no podía ser destruido por medios convencionales. Celine se estremeció ligeramente. Así que construyeron esa estructura para contener la fuerza, y con el tiempo, fue olvidada. Pero, ¿qué era exactamente y cómo llegó a existir? Jack recordó las visiones que había experimentado, los destellos de los últimos días de la antigua civilización. Parecía que habían intentado controlar algo que no comprendían del todo. Tal vez era un arma o una fuente de energía. Pero fuera lo que fuera, se salió de control. Trataron de contenerlo. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Mara cruzó los brazos, su rostro sombrío. Necesitamos averiguar más. Si hay otras estructuras como esa, con fuerzas esperando ser liberadas, tenemos que estar listos. Ra asintió en acuerdo. Podemos empezar analizando los datos que recolectamos del planeta. Si logramos entender lo que sucedió, podríamos evitar que vuelva a ocurrir. Pero debemos tener cuidado. El universo está lleno de incógnitas y no podemos permitirnos correr riesgos innecesarios. Jack respetaba su determinación, pero una profunda inquietud lo carcomía. Apenas habían logrado superar este desafío, y la idea de enfrentarse a algo aún más poderoso era aterradora. Aún así, retroceder no era una opción. Eran exploradores, pioneros en un vasto y desconocido horizonte, y era su trabajo enfrentar los desafíos que se les presentaran. «Está bien», dijo Jack, su voz más firme ahora, llena de determinación. «Pongámonos a trabajar. Tenemos mucho que resolver, y quedarnos sentados no solucionará nada». Los demás estuvieron de acuerdo, levantándose de sus asientos en el área común y dirigiéndose al laboratorio de la nave. Ahí era donde comenzarían a estudiar los datos. Pero mientras caminaban, Jack no pudo evitar echar una mirada rápida por la ventana. Las estrellas se extendían hacia el infinito en todas direcciones. El universo era un lugar peligroso, lleno de fuerzas que apenas podían comprender, pero también albergaba misterios, promesas de descubrimiento y aventura. A pesar del miedo que aún sentía en el pecho, Jack sabía, en el fondo, que no lo cambiaría por nada. Habían enfrentado lo desconocido y salido más fuertes. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos, como un equipo. Jack creía que unidos podrían manejar lo que el universo tuviera preparado para ellos. Al entrar al laboratorio y comenzar su trabajo, la nave continuaba silenciosa su viaje por el espacio, dejando atrás el mundo silencioso que habían visitado. Sin embargo, el recuerdo de lo que habían visto ahí permanecía, como una advertencia inquietante de los peligros que acechaban en las profundidades inexploradas del espacio. El futuro era incierto, pero Jack sentía un renovado sentido de propósito. Después de todo, eran exploradores, y su destino estaba en la frontera desconocida. La nave zumbaba suavemente mientras se deslizaba por el vacío interminable, la tripulación absorta en su estudio y preparativos. Dentro del laboratorio, el aire vibraba con energía. El resplandor de las pantallas holográficas iluminaba suavemente sus rostros, y la maquinaria a su alrededor emitía un suave zumbido de fondo.
Jack, Ira, Mara y Celine trabajaban incansablemente, revisando los datos que habían reunido del mundo antiguo. La misteriosa fuerza que habían encontrado pesaba sobre todos ellos. La tensión a bordo de la nave era palpable. Jack se sentó en una de las consolas del laboratorio. Sus habilidades mejoradas le permitían manejar grandes cantidades de datos a una velocidad impresionante. Los símbolos e imágenes de la estructura antigua parpadeaban en la pantalla. Mientras los estudiaba, una sensación familiar y perturbadora se apoderó de su mente, la misma que había sentido en la superficie del planeta. Había algo en la disposición de los símbolos que tiraba de su subconsciente. ¿Algo? La voz de Ira lo sacó de su ensoñación, devolviéndolo al presente. Se volvió hacia ella, con una mirada pensativa. No estoy seguro, respondió Jack, pensando con cuidado. Estos símbolos son antiguos, muy antiguos, más antiguos que cualquier cosa que haya visto. Pero no son solo decorativos. Son parte de un sistema, algo diseñado para contener lo que fuera esa fuerza. Quienquiera que haya construido esa estructura, sabían con qué estaban lidiando. Pero ni ellos pudieron controlarlo por completo. Ira asintió, sus ojos brillantes reflejaban la luz de las pantallas. Eso es lo que me preocupa. Si ellos no pudieron controlarlo, ¿qué posibilidades tenemos nosotros si nos enfrentamos a algo así de nuevo? Mara, que había estado observando en silencio los datos desde su propia consola, finalmente habló. Necesitamos averiguar por qué no pudieron controlarlo. ¿Fue porque no tenían suficiente conocimiento o simplemente esa fuerza era demasiado poderosa? Y lo más importante, ¿cómo logró liberarse en primer lugar? Celine, aún estudiando los símbolos en su pantalla, miró hacia arriba con una expresión preocupada. Creo que he encontrado algo. Estos símbolos no son solo parte del sistema de contención. También son advertencias. La civilización que construyó esta estructura sabía que estaban lidiando con algo peligroso, algo que podría destruirlo si alguna vez se liberaba. Jack se inclinó para estudiar los símbolos que Celine había resaltado. Las advertencias eran sutiles, casi ocultas entre las otras marcas, pero una vez que se volvían visibles, eran imposibles de ignorar. La escritura antigua tenía un tono de desesperación, contando la historia de un pueblo al borde de la aniquilación, haciendo todo lo posible para evitar que la fuerza escapara. Tenían miedo, dijo Jack suavemente, sintiendo el peso de la verdad. Sabían que estaban manipulando algo que no podían controlar por completo, pero no tenían opción. Tenían que intentar controlarlo o los habría aniquilado. La expresión de ira se tornó más seria. Y aún así, no fue suficiente. La fuerza se liberó y ellos quedaron perdidos. Un pesado silencio se apoderó del laboratorio mientras la gravedad de sus hallazgos se asentaba. La fuerza con la que se habían encontrado no era solo el remanente de una sociedad olvidada. Era un arma, una fuerza destructiva que casi había destruido un mundo entero. Y ahora, habiendo alterado su estado, no había forma de saber qué podría suceder a continuación. Necesitamos considerar la posibilidad de que hay otras estructuras como esta por ahí, dijo Mara, su voz firme pero llena de preocupación. Otras fuerzas que fueron selladas, solo esperando ser liberadas. Si no las encontramos y aprendemos a manejarlas, podríamos enfrentarnos a una amenaza más allá de cualquier cosa que hayamos visto. La mente de Jack corría, tratando de entender las palabras de Mara. El universo era vasto, y si la civilización que construyó esta estructura había hecho más sitios de contención, no había forma de saber cuántos existían o dónde podrían estar. Pero una cosa era cierta, no podían ignorar esta amenaza. Tenían que encontrar estas estructuras, entender las fuerzas dentro de ellas y averiguar cómo mantenerlas confinadas. Necesitamos más información, dijo Jack, rompiendo el tenso silencio. Debe haber registros, textos antiguos, algo que nos dé más información sobre estas fuerzas y cómo fueron contenidas. Necesitamos encontrar una forma de acceder a ese conocimiento. Ira asintió en señal de acuerdo. Hay planetas que han preservado conocimiento antiguo, archivos que han sobrevivido durante milenios. Si podemos encontrar uno de estos mundos, podríamos aprender más sobre la civilización que construyó esta estructura y cómo lidiaron con las fuerzas que desataron. El rostro de Celine se iluminó con un poco de esperanza. Conozco un planeta que podría tener lo que necesitamos. Se llama Cadon, un mundo que alguna vez fue el corazón de un inmenso reino interestelar. Sus archivos son famosos. Se dice que contienen información de toda la galaxia, incluyendo registros de civilizaciones antiguas. Mara pareció interesada. Caledon está muy lejos de aquí, pero si sus archivos son tan vastos como sugieren las leyendas, podría ser nuestra mejor oportunidad para obtener la información que necesitamos.
Jack sintió un impulso de determinación. Entonces ahí es donde nos dirigimos. Necesitamos respuestas, y Caledon podría ser el lugar para encontrarlas. Ira se levantó, con el rostro decidido. Estableceré el rumbo. Partiremos de inmediato. Mientras Ira salía del laboratorio para preparar la nave para su viaje, Jack, Mara y Celine se quedaron atrás, con la mente ya enfocada en la tarea que tenían por delante. El encuentro en el antiguo planeta había sido una advertencia contundente sobre los peligros que acechan en el universo, muchos de los cuales aún no comprendían del todo. Pero también había fortalecido su determinación. Eran exploradores, impulsados por la búsqueda de información, y no se echarían atrás ante los desafíos que se les presentaran. Encontraremos las respuestas que necesitamos, dijo Celine con confianza tranquila. Y nos aseguraremos de que lo que sucedió en ese planeta nunca vuelva a ocurrir. Jack asintió, sintiendo la misma resolución firme levantarse dentro de él. El mundo era peligroso, pero también estaba lleno de posibilidades. Ya habían enfrentado lo desconocido y habían salido más fuertes. Ahora, enfrentarían lo que viniera con el mismo coraje y determinación. Mientras la nave se preparaba para entrar en hiperespacio, Jack se puso junto a la ventanilla, observando cómo las estrellas se estiraban en largas líneas de luz. El viaje a Caledon sería largo y lleno de incertidumbres, pero era uno que debían hacer. El conocimiento que buscaban estaba allá afuera, esperando a ser encontrado, y con ello, quizás la clave para proteger la galaxia de las fuerzas que habían desatado sin querer. Sin embargo, mientras la nave aceleraba hacia su destino, Jack no podía sacudirse la inquietante sensación de que algo los estaba observando, que la fuerza oscura que habían encontrado aún no había terminado con ellos. El universo era vasto, sus misterios infinitos, pero Jack sabía que lo que fuera que los aguardara en Caledon, lo enfrentarían como un equipo unido. Juntos, afrontarían el futuro, preparados para lo que viniera. Cuando la nave entró en hiperespacio, las estrellas afuera se convirtieron en destellos de luz mientras aceleraban hacia Caledon. Jack, Ira, Mara y Celine se reagruparon en el área común, cada uno enfocado en las tareas que les esperaban. Nos estamos adentrando en territorio desconocido, dijo Ira, su voz calmada pero seria. Caledon es un mundo con un pasado complicado. La gente allí es conocida por ser reservada y protectora. Acceder a sus archivos no será sencillo. Mara se recargó en su asiento, con los brazos cruzados. Debemos ser cautelosos. Lo último que queremos es provocar a los caledonianos o darles alguna razón para vernos como una amenaza. Celine asintió pensativamente. Por lo que he escuchado, los caledonianos valoran enormemente el conocimiento. Si nos presentamos como buscadores de conocimiento, podríamos ganarnos su confianza. Jack, que había estado escuchando en silencio, intervino. ¿Y si les ofrecemos algo a cambio? Información, tecnología, algo que ellos puedan considerar valioso. Si nos ven como aliados en lugar de forasteros, podrían estar más dispuestos a ayudar. Ira reflexionó sobre sus palabras, su rostro pensativo. Eso podría funcionar, dijo. Los caledonianos son naturalmente curiosos, siempre ansiosos por aprender. Si podemos posicionarnos como socios en su búsqueda de conocimiento, podrían estar más abiertos a compartir sus archivos con nosotros. Mara desenrolló los brazos y se inclinó hacia adelante, con el rostro serio. Sin embargo, debemos ser cautelosos. Los caledonianos no se convencen fácilmente, y protegen su conocimiento con ferocidad. Si presionamos demasiado, podríamos encontrarnos excluidos, o peor. Jack asintió, comprendiendo completamente la gravedad de la situación. Tenemos que caminar en la cuerda floja, pero no tenemos mucho de otra opción. La información que poseen podría ser la clave para detener otra catástrofe como la que acabamos de sobrevivir. Con una mirada resuelta, Ra se levantó. Entonces está decidido. Nos acercaremos a los caledonianos con respeto y cuidado. Haga lo que haga falta, necesitamos acceso a sus archivos. Esta misión es demasiado crítica para fracasar. Los demás asintieron, y la tensión en la sala disminuyó a medida que enfocaron su atención en prepararse para el viaje que se avecinaba. El camino hacia Caledon estaba lleno de incertidumbres, y los desafíos por delante seguían siendo desconocidos, pero su sentido compartido de propósito les daba fuerza. Mientras la nave se precipitaba a través del hiperespacio, Jack sintió un renovado impulso. Habían superado su encuentro con la fuerza oscura, y ahora estaban en una misión para obtener la información que podría prevenir futuras catástrofes. Aunque el viaje estaba lleno de incógnitas, Jack estaba seguro de que iban en la dirección correcta. Descubrirían las respuestas que buscaban y continuarían explorando lo inexplorado, sin importar los riesgos. Juntos,
Podrían enfrentar cualquier cosa. Mientras la nave se precipitaba a través de la inmensidad del hiperespacio, sus motores zumbaban a través de los pasillos silenciosos. Por delante se encontraba Cadon, un mundo envuelto en misterio y lleno de historia. Jack Monroe estaba en la cubierta de observación, mirando el vórtice espiral de luz fuera de la nave. El espacio, que alguna vez fue una idea abstracta, se había convertido en su realidad, una frontera tanto emocionante como abrumadora. El encuentro con la fuerza oscura en el antiguo planeta lo había sacudido hasta el fondo, mostrándole los inmensos peligros que acechan en la galaxia. Sin embargo, también encendió un intenso impulso dentro de él. Habían sobrevivido, y ahora estaban en camino de buscar la información que podría evitar que tal desastre volviera a ocurrir. Mientras Jack reflexionaba sobre el incierto camino que tenían por delante, la puerta de la cubierta de observación se deslizó para abrirse. Ra entró con sus habituales movimientos gráciles y se unió a él en la ventanilla. Su presencia, como siempre, tenía un efecto relajante. ¿Estás preparado para lo que viene?, preguntó Ra, con su voz suave pero firme. Jack asintió, aunque una parte de él seguía conflictuada. Creo que sí, respondió. Pero no puedo sacudirme la sensación de que esto es solo el principio. Lo que estamos haciendo se siente más grande que cualquier otra cosa, como si pudiera cambiarlo todo. Los ojos del Ra permanecieron fijos en las luces hipnóticas del hiperespacio. Podría, concordó el Ra. El conocimiento tiene el poder de remodelar la historia, para bien o para mal. Por eso tenemos que proceder con cuidado, Jack. La información que buscamos en Cadon podría ser catastrófica en las manos equivocadas, pero también podría ser la clave para salvar innumerables vidas. Jack se giró para mirarla, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué sabemos realmente sobre Caledon? Mencionaste que la gente allí es reservada. ¿Pero qué más? El rostro del Ra se volvió reflexivo. Caledon solía ser el corazón de un vasto imperio interestelar, conocido por sus avances tecnológicos y su búsqueda de conocimiento. Sus archivos supuestamente contienen registros de civilizaciones que han desaparecido hace mucho tiempo, algunas de las cuales experimentaron con fuerzas que estaban más allá de su control. Los caledonianos son eruditos, historiadores y guardianes de este conocimiento. Pero son muy cautelosos, especialmente cuando se trata de forasteros que buscan secretos que consideran demasiado peligrosos. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos dejen entrar?, preguntó Jack, sabiendo que su deseo de conocimiento por sí solo no sería suficiente para obtener acceso. Ra sonrió débilmente. Necesitamos demostrar que no somos solo cazadores de tesoros o buscadores de emociones. Debemos mostrarles que buscamos conocimiento para proteger la vida, no para obtener poder. Si podemos convencerlos de nuestras verdaderas intenciones, podrían decidir confiar en nosotros. Jack asimiló sus palabras, sintiendo el peso de la misión crecer. Se estaban aventurando en un territorio desconocido, tratando de descubrir los secretos de una civilización que había protegido su sabiduría durante miles de años. Los riesgos eran altos, pero las posibles recompensas eran incalculables. Antes de que Jack pudiera responder, el intercomunicador de la nave crepitó y la voz de Mara resonó por toda la cubierta de observación. Estamos acercándonos a Cadon. Deberían venir al puente. Ra asintió hacia Jack y juntos se dirigieron al centro de mando. Celine y Mara ya estaban sentadas, monitoreando de cerca el progreso de la nave. Afuera, la escena cambió cuando la nave salió del hiperespacio, mostrando el majestuoso planeta de Cadon. Caledon era un mundo de impresionantes contrastes. Continentes verdes y exuberantes divididos por vastos mares, cadenas montañosas imponentes y ciudades expansivas que brillaban como joyas bajo el resplandor de los dos soles. La belleza de la vista dejó a Jack sin aliento, un recordatorio de que incluso en la gran vacuidad del espacio, momentos de asombro podían seguir sorprendiéndolo. Control de Cadon. Esta es la *Star Psyche *, solicitando permiso para entrar en órbita, dijo el Ra, con la voz firme mientras transmitía el mensaje a la superficie del planeta. Un breve silencio siguió antes de que una voz fresca y autoritaria respondiera. *Star Psyche *. Indique su propósito y la identificación de la tripulación. Ra intercambió una mirada con los demás antes de responder. Somos una nave de investigación buscando acceso a los archivos caledonianos. Nuestra tripulación incluye a 3 miembros de la especie Yan y un humano de la colonia Nueva Nevada. La pausa que siguió fue más larga esta vez, mientras los oficiales de control caledonianos parecían considerar. Jack podía sentir la tensión en el aire, sin saber cómo sería recibida su solicitud. Finalmente, la voz regresó. Está autorizado para entrar en órbita, pero será escoltado por nuestras fuerzas de seguridad.
Cualquier desviación de su ruta de vuelo designada será respondida con fuerza. ¿Entienden? Ra asintió, su rostro impasible. Entendido. Cumpliremos con sus instrucciones. Mientras la asterisco Star Psyche asterisco se movía hacia la órbita de Caledon, dos naves plateadas y elegantes aparecieron a ambos lados, sus diseños futuristas representando la avanzada tecnología de los caledonianos. La asterisco Star Psyche asterisco se adhirió a la ruta de vuelo indicada, descendiendo hacia una de las ciudades más grandes del planeta, donde estaban los archivos. Jack observó cómo la ciudad llenaba la pantalla, haciéndose más grande con cada segundo. Sus torres imponentes y vastos domos mezclaban la antigua elegancia con la sofisticación moderna. Las calles de abajo estaban llenas de actividad, el aire zumbando con los sonidos de la tecnología y voces lejanas. Este era un lugar de profunda comprensión, inmensa historia y poder innegable. Aquí vamos, murmuró Selene, con los ojos fijos en la ciudad de abajo. Esperemos que estén listos para escuchar. La nave se posó en una plataforma de aterrizaje cerca de los archivos, un edificio masivo que brillaba suavemente con una luz interna. Les esperaban las fuerzas de seguridad caledonianas, sus uniformes elegantes enfatizando su presencia intimidante, con rostros imperturbables. Al salir, se encontraron con una figura alta y regia, un anciano caledoniano cuya presencia exigía atención. Su cabello plateado fluía como metal líquido, y sus profundos ojos violetas parecían ver directamente en sus almas. «Soy el archista Talon», afirmó el anciano, con una voz profunda y autoritaria. «Han solicitado acceso a nuestros archivos. Indiquen su propósito». Ra avanzó con una postura respetuosa pero confiada. «Archista Talon, buscamos conocimiento que pueda prevenir una catástrofe de proporciones galácticas. Recientemente encontramos una fuerza en un planeta antiguo, algo sellado por una sociedad perdida hace mucho tiempo. Creemos que sus archivos contienen información que puede ayudarnos a entender esta fuerza y asegurarnos de que permanezca contenida». La mirada de Talon se mantuvo fija, aunque una chispa de interés cruzó sus ojos. ¿Y por qué deberíamos confiarles tal conocimiento? Los secretos dentro de nuestros archivos no son cosas de poca importancia. Tienen el poder de cambiar el destino de mundos enteros. Jack sintió el peso de las palabras de Talon, pero el Ra permaneció firme. Comprendemos plenamente la responsabilidad que conlleva tal conocimiento y no lo buscamos sin consideración. Nuestro objetivo es salvaguardar la vida y prevenir que los errores del pasado se repitan. Solo pedimos su dirección y sabiduría para poder lograr ese propósito. Talon la estudió, su rostro imperturbable. Un silencio pesado llenó el aire, lleno de expectativa. Por fin, el anciano asintió. «Está bien, les daré acceso a los archivos, pero bajo estricta supervisión. Solo podrán estudiar los registros que sean importantes para su misión. Nada más. Si se les encuentra buscando información más allá de su razón declarada, se les revocará el acceso y serán expulsados de Caledon». Ra inclinó un poco la cabeza, reconociendo sus palabras. «Gracias, archista Talon. Respetaremos sus condiciones». Talon les hizo una señal para que lo siguieran. «Vamos, los archivos los esperan». Mientras seguían a Talon por los amplios pasillos de los archivos caledonianos, Jack sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Habían obtenido acceso, pero ahora comenzaba el verdadero desafío. El conocimiento que buscaban podría desbloquear los misterios de las fuerzas oscuras que habían encontrado, pero también podría revelar algo mucho más peligroso. Los archivos eran una obra maestra de la arquitectura, con estanterías imponentes repletas de textos antiguos, pantallas holográficas proyectando imágenes de mundos lejanos y máquinas avanzadas zumbando suavemente mientras procesaban datos de toda la galaxia. Era un lugar de información infinita, una bóveda de secretos esperando ser descubiertos. Talon los llevó a una cámara privada, donde una gran mesa circular estaba rodeada de pantallas llenas de símbolos e información en innumerables idiomas. «Aquí es donde llevarán a cabo su investigación», dijo. «Los datos que requieren están en la base de datos central. Les daré acceso a los archivos apropiados». Jack, Ra, Mara y Selene tomaron asiento alrededor de la mesa, el peso del momento palpable en el aire. Talon activó la consola central y, de inmediato, las pantallas cobraron vida con flujos de datos, símbolos e imágenes, registros de sociedades antiguas, su ascenso y caída, y sus intentos de controlar fuerzas peligrosas. Los ojos de Jack se abrieron al ver símbolos similares a los que habían visto en el viejo planeta parpadear en las pantallas. Mapas de mundos perdidos, textos que explicaban la contención de entidades poderosas. Todo estaba allí, esperando ser desentrañado.
Buscamos cualquier cosa relacionada con la contención de fuerzas oscuras, particularmente aquellas selladas por civilizaciones antiguas, instruyó el Ra, con voz calmada pero enfocada. A medida que empezaron a analizar los datos, Jack sintió que la urgencia crecía dentro de él. El tiempo se agotaba y necesitaban encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron horas mientras profundizaban en los archivos, cruzando textos, analizando símbolos y poco a poco armando la historia de las civilizaciones que habían enfrentado estas fuerzas. La información era intrincada y fragmentada, pero lentamente comenzó a formarse una imagen más clara. Estaban intentando aprovechar la energía de estas fuerzas, dijo Mara, entrecerrando los ojos mientras estudiaba uno de los textos. Pero no comprendían del todo con qué estaban lidiando. Estas fuerzas no eran solo energía en estado puro, eran conscientes, impulsadas por una necesidad de devorar y destruir. Celine señaló una parte de una de las pantallas holográficas. Aquí. Esto explica los métodos de contención que usaron, una mezcla de tecnología y ritual. Se suponía que debía sellar estas entidades y evitar que escaparan. Pero los sellos nunca estuvieron destinados a durar para siempre. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Jack mientras escaneaba los textos. Las sociedades antiguas habían estado jugando con fuerzas más allá de su control, y habían pagado un alto precio. Los métodos de contención que habían creado eran poderosos, pero no infalibles. Con el tiempo, los sellos se habían debilitado, permitiendo que las fuerzas oscuras comenzaran a filtrarse. Tenemos que encontrar una forma de reforzar los sellos, dijo Jack, su voz cargada de urgencia. Si no lo hacemos, estas fuerzas podrían liberarse de nuevo y la destrucción que causen podría ser inimaginable. Ra asintió, con el rostro resuelto. Lo resolveremos. El conocimiento está aquí, solo tenemos que desenterrarlo. A medida que su estudio se profundizaba, Jack no podía sacudirse la sensación de que estaban en una carrera contra el tiempo. La fuerza oscura que habían encontrado era probablemente solo una de muchas, y el universo guardaba innumerables otras amenazas, esperando su oportunidad de liberarse. Pero ahora estaban en el camino correcto, y las respuestas parecían tentadoramente cerca. Solo tenían que mantenerse enfocados. Las horas se convirtieron en días mientras el equipo trabajaba incansablemente, revisando viejos textos, correlacionando datos y construyendo lentamente un método para reforzar los sellos. El conocimiento de los ancianos era complejo, pero pieza por pieza lo estaban descifrando, formulando un plan para fortalecer las antiguas defensas y asegurar que las fuerzas permanecieran contenidas. A medida que continuaba el trabajo, ya comenzó a sentir un atisbo de esperanza. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de salvar el futuro, de corregir los errores del pasado. Las fuerzas oscuras que alguna vez destruyeron sociedades podían ser detenidas. Estaban encontrando los medios para proteger la galaxia y asegurarse de que esos horrores no se repitieran. El camino por delante seguía siendo incierto, pero a medida que desenterraban los secretos del pasado, Jack sintió que surgía dentro de él un nuevo sentido de propósito. Habían enfrentado lo desconocido y habían salido más fuertes por ello. Ahora, armados con el conocimiento que habían descubierto, podían construir algo mejor, no solo para ellos, sino para toda la galaxia. Mientras las estrellas continuaban brillando más allá de los archivos caledonianos, Jack se sintió seguro de que estaban en el camino correcto. Juntos, enfrentarían cualquier obstáculo que se presentara. Su objetivo estaba lejos de concluir, pero con cada pieza de sabiduría antigua que desenterraban, la esperanza de un mañana más seguro se acercaba cada vez más.